Recientemente se ha hecho un interesantísimo descubrimiento en la Universidad de Chicago. Parece ser que han conseguido crear memoria en estado líquido. Sí, memoria en estado líquido. Actualmente todos los sistemas de almacenamiento de memoria en los dispositivos digitales son en estado sólido. Pero en esta universidad han hecho este descubrimiento. Quizás hasta aquí podíamos pensar que es algo interesante, pero no trascendente. Y sin embargo, este suceso, desde mi punto de vista, puede que tenga una íntima relación con un ovni que se estrelló en Roswell en el año 1947, o presuntamente es lo que dicen, que allí se estrelló un ovni. ¿Qué puede haber de fondo en esto? ¿Por qué es tan interesante este descubrimiento? Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Si usted es seguidor de Mundo Desconocido o quizás de otras webs que tratan el fenómeno ovni, estoy convencido de que sabe, o que usted sabe, cuál es el famoso incidente de Roswell. El incidente de Roswell, y lo voy a resumir muy brevemente para adentrarme dentro de esta fascinante historia que le voy a contar, fue lo siguiente. Parece ser que en 1947, en la segunda mitad, una serie de objetos volantes no identificados se estrellaron en el desierto de Nuevo México. Lugares como puedan ser Roswell o Corona fueron escenario en el cual unos ovnis impactaron y cayeron. Nunca llegaremos a saber si esa caída fue deliberada o fue accidental. Sospechamos, o yo siempre he sospechado, que ese incidente se debió a que los alien que se encontraban detrás quisieron que nosotros nos hiciéramos con parte de su biología y con parte de su tecnología, o por lo menos la tecnología que a ellos les interesaba entregarnos. Sea como fuere, cuentan y dicen las leyendas, que ya son así, que en aquel incidente cayeron, aparte de caer varios aparatos, se pudieron recuperar los cuerpos de 2 o 3 individuos o 3 seres. Dicen que 2 de ellos estaban ya fallecidos y el tercero estaba semi-inconsciente. Otros dicen que todos habían fallecido. Los relatos existentes son variados, confusos. En ocasiones me atrevería a decir que incluso se incluyeron a testigos que jamás lo fueron, sencillamente para enturbiar los hechos reales. El periódico local, y concretamente de Roswell, en aquel año se hizo eco de ello, diciendo literalmente que un ovni se había estrellado. Parece ser que al poco intentaron desmentirlo, y lo consiguieron con una cierta habilidad, pero el ejército de los Estados Unidos lo que hizo fue peinar la zona. Peinaron la zona. Algunos dicen que ocurrió concretamente en un lugar llamado las Llanuras de San Agustín, a unos cuantos kilómetros de Roswell. Quizás en aquel punto cayeron artefactos adicionalmente. Hay voces que dicen que debido a que era una zona en la cual había una importante experimentación militar y existían numerosísimos radares de alta potencia, lo que hicieron estos radares fue ofuscar los sistemas de navegación de estos ovnis, provocando que se cayesen contra el suelo o impactasen contra el suelo. Esa es una teoría, yo sinceramente no me lo creo. Sospecho que la teoría más plausible es que alguien quiso que nosotros recibiéramos esos objetos volantes no identificados. De aquella guisa, parece ser que esos cuerpos que recuperaron fueron llevados concretamente a la base de Roy Patterson. Y el resto de tecnología que se pudo recoger se llevó a los laboratorios Bell en New Jersey. Allí es donde originalmente se encontraban los laboratorios Bell o la central de los laboratorios Bell. En ese punto estudiaron, diseccionaron, microanalizaron y probaron todas las piezas que había dentro de aquel ovni. Y descubrieron que algunos de esos microcomponentes eran y tenían estados
capaces de producir efectos de amplificación y ser incluso microinterruptores electrónicos de alta velocidad. Los componentes estaban compuestos, entre otros, de materiales como el silicio, el germanio, el arsénico. Y se presupone que antes de 1947 no había transistores. Sí que es verdad que había un intento de haber o de efectuar algún tipo de tecnología similar, pero nada concluyente. Solo los diodos de germanio y selenio fueron los que realmente mostraron ese efecto de semiconducción llamado el transistor. En esos laboratorios donde se investigaron presuntamente los restos de aquel ovni, consiguieron, a mediados de 1948, presentar una patente. Aquellos laboratorios eran los laboratorios Bell Labs. Y esa patente que se presentó era ni más ni menos que la del transistor, algo que supuso que los transistores permaneciesen bajo el control de Bell Labs durante los 15 años posteriores. Los científicos descubridores también recibieron un importante premio. Los que descubrieron, entre comillas, ese llamado efecto transistor fueron Shockley, Bardeen y Brittain. Esos tres recibieron en 1956 ni más ni menos que el premio Nobel. En muy pocos meses, estos tres científicos que se encerraron en aquel laboratorio prácticamente sin salir, descubrieron algo que supuso la mayor revolución en los avances de la electrónica en toda su historia. Fíjense ustedes que investigadores de la talla de Thomas Edison, Marconi, Einstein, Tesla, Fermi, Faraday, ni siquiera se habían imaginado durante toda su vida, pues estos tres señores se reúnen en 3 meses, consiguen sacarlo adelante. Muy extraño. Extrañamente, en la zona de investigación, y hablo de la segunda parte de los años 50, parece ser que se colocaron una serie de baterías de misiles, antimisiles, del tipo Nike y del tipo Ajax. Era muy extraño, como que intentasen proteger esos laboratorios, sea como fuere, como si tuvieran miedo a algún tipo de represalia por parte de los extraterrestres. Aunque ellos argumentaron que solo se trataba de un punto de protección frente a un ataque preventivo de la por entonces Unión Soviética, que sabíamos que la Guerra Fría había calentado bastante en aquellos momentos. Estos tres científicos descubridores del efecto transistor fueron puestos posteriormente bajo el mando del vicepresidente de Bell Labs, el doctor John Jack Morton. ¿Sí? El doctor John Jack Morton, aparte de ser vicepresidente de la Bell Labs, era un científico muy reputado. Inventó, entre otras cosas, el efecto triodo de microondas en espacio cerrado, que básicamente hizo que en 1943 se pudieran desarrollar los tubos de vacío que hicieron posibles la retransmisión de la televisión. Vamos, que el señor Morton fue el primer ejecutor de un televisor en la historia, por lo menos en su aspecto teórico. Posteriormente se pudo llevar a la práctica. Pero algo ocurrió con el doctor Morton, que era el jefe por entonces de todo esto, como ya he dicho. Hubo un incidente en circunstancias muy extrañas que cercenó la vida de este señor, el doctor Morton. Os contaré qué es lo que ocurrió con el doctor Morton. Un desafortunado día estaba tomando unas copas con 2 amigos con los que se reunía ocasionalmente en un bar y salió a dar una vuelta en su nuevo auto deportivo. Más tarde, el vehículo apareció calcinado junto con su propietario, era un flamante Volvo que terminó en este fatal estado. Parece ser que de alguna manera los perpetradores consiguieron detener el vehículo del señor Morton, cubrieron posteriormente el auto y parte del habitáculo de gasolina para prenderle fuego. Los actores de este deleznable acto tuvieron un juicio muy peculiar. Digamos que estos sujetos que hicieron esta desdicha
tuvieron una espectacular defensa por parte de abogados muy expertos. Nadie sabía quién los había pagado y cómo era posible que hubiese podido llevar o hacerse con unos abogados tan expertos. Y además, adicionalmente, la acusación parece ser que no hizo un especial esfuerzo en defenderse. No. Todo esto unido a cosas tan extrañas como que la principal testigo de todo aquello se casó durante el juicio con uno de los perpetradores de tan deleznable acto, impidiendo de esta manera que la mujer pudiera declarar contra su marido. Parece ser que en algunos sitios existe una ley que impide que la mujer declare contra su propio marido. Había una serie de voces dentro de ciertos círculos que aparentemente no estaban muy conformes con las declaraciones públicas que este señor, el Dr. Morton, estaba haciendo últimamente. Le solía quitar hierro al descubrimiento del transistor e incluso se mostraba demasiado abierto a discutir los verdaderos orígenes de esta tecnología. Como he comentado antes, los laboratorios Bell se habían hecho con el control del transistor durante muchos años posteriores, 15 años en total, algo que hizo que la competencia empezase a mover palos y a demandar a los laboratorios Bell por prácticas antimonopolistas debido a que se mantenía como único proveedor mundial de dicho componente. Esto obligó a los laboratorios Bell a externalizar las investigaciones a otras empresas y, según se rumoreaba en ciertos círculos, fueron paulatinamente, en algunos casos, llevándose esas tecnologías a subcontratistas que permitían darle un cierto grado de transparencia a todos esos inventos que se estaban desarrollando. Tecnologías como puede ser, por ejemplo, la fibra óptica, que creo que fue Vanguard quien la empezó a idear, estoy hablando de memoria, o ordenadores cuánticos que hoy en día han empezado a aparecer. Quizás todo esto forme parte de esa batería de secretos que se consiguieron con el incidente de Roswell. Veréis, una de las empresas sobre las que se apoyó Bell para seguir las investigaciones fue la ACC, la American Computer Company. Concretamente, se hizo con el control de dos sistemas de almacenamiento, parece ser de origen exótico, extraterrestre. Eran muy peculiares. Uno de ellos se llamaba memoria líquida y tenía dos estados, por lo consiguiente el proceso se dividió en dos partes. Y ahora ya os estaréis empezando a acordar de la entrada del vídeo en el cual yo hablaba de la memoria líquida. Pues sí, la memoria líquida se empezó a desarrollar por parte de la ACC, o eso es lo que decía su presidente, Jack Schumann, quien calificaba esta tecnología abiertamente como una supuesta tecnología alien. Ambos proyectos utilizaban un líquido con capacidad de subdominio molecular y redireccionamiento, algo parecido a lo que han descubierto estos investigadores en la Universidad de Chicago. Según contó, se trataba de metalitos cerámicos porosos que absorbían una suspensión líquida que permitía el almacenamiento de múltiples estados informáticos o múltiples estados de información. La densidad de estas partículas, según anunciaba la ACC, era de entre 10.000 a 100.000 veces más pequeña que por entonces las existentes, las SDRAM de IMM. Tenían además unas frecuencias de refresco altísimas y unas velocidades muy elevadas. Y además, a favor también tenían el hecho de que el consumo energético de estas energías líquidas era muy reducido. Recordemos que estamos hablando de mediados de los 80, principios de los 90, una etapa en la que ahí los principales discos duros que existían eran de 20 megabytes, no penséis que eran de mucho más. Y estos ya eran grandes. Pues este señor, Jack Schumann, hablaba de que se podía hacer con esta tecnología discos o sistemas de almacenamiento de hasta 1 terabyte de capacidad, algo de lo que estamos disfrutando hoy, 30 o 40 años después. La ACC parece ser que nunca llegó a comercializar dichos sistemas. Nunca lo consiguió o nunca consiguieron lanzarlos.
Esta empresa, la American Computer Company, fue posteriormente disuelta y absorbida por varios grupos como la propia Bell, IBM, y dejando esos revolucionarios avances, como la RAM líquida que habían anunciado, en un misterio. Nunca llegaron a salir a la luz. Como ya he dicho antes, la historia no termina en este punto. Los investigadores de la escuela Pritzker de Ingeniería Molecular en la Universidad de Chicago, en febrero de este presente año, han mostrado cómo ciertos cristales líquidos pueden utilizarse como transistores de almacenamiento de información gracias a técnicas de luz activa roja, eso según sus palabras, que en resumidas cuentas es memoria líquida. Es quizás esa memoria líquida o forma parte de aquellos descubrimientos que se crearon utilizando la ingeniería inversa en base a ese objeto o esos ovnis que se estrellaron a finales de los años 40. ¿Es eso posible? Nuevamente el tiempo nos da la llave que abre esas viejas y olvidadas puertas donde lo que algunos llamaban ficción parece ser que nos muestra poco a poco cómo esa ficción quizás se va convirtiendo en una realidad. Qué curioso. Bien, lo dejo aquí. Ha sido un placer estar con todos vosotros y estas cosas nos permiten evaluar un poco que quizás lo que nosotros tenemos forma parte de una minúscula fracción de lo que alguien detenta y hará todo lo posible para que nosotros no lo detentemos, o por lo menos no lo utilicemos hasta que no crean que es el momento adecuado. Lo dejo en este punto, sin más. Desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.